A ver, el fútbol de Luis Enrique es un fútbol total, porque es verdad que le gusta manejar el partido en base a la posesión, es decir, a tener el balón, pero no se basa únicamente en eso, o si lo sacas de ahí, el equipo no pierde su esencia. De hecho, si vemos, es un equipo que a la contra juega tremendamente bien. Tiene 3 jugadores arriba muy rápidos y con mucha movilidad, tanto si juegan los que jugaron ayer, como cuando salió Barcolá o otros que tienen. Son todos jugadores rápidos y con mucha movilidad, por tanto a la contra van muy bien, pero luego también saben moverse cuando tiene el equipo la posesión de balón y sobre todo esa presión que hacen para recuperarlo lo antes posible y en campo contrario. O sea, el fútbol de Luis Enrique es un fútbol total. ¿Quiere decir eso que si Luis Enrique viniera al Atleti, el Atleti ganaría la Champions 5-0? No, evidentemente. Al final, Luis Enrique allí es un club, lógicamente, que tiene más posibilidades a la hora de invertir, a la hora de fichar jugadores, que seguramente también han tenido mucha confianza en él y le han dado un equipo acorde al fútbol que él quiere hacer y a sus necesidades. Ambas cosas que aquí siempre cuestan, aquí lo de rascarse el bolsillo y lo de una planificación deportiva coherente, pues, siempre cuesta más porque, joder, estás viendo el cartel de oferta al lado y se te van los ojos, ¿no? Y bueno, pues así funcionan un poco las cosas. Pero sí que es cierto que en Luis Enrique hay... yo ponía un tuit que aparte ha tenido bastante interacción, de cuando Simeone comentaba, sobre todo para pedir opiniones, porque realmente mi tuit no es una comparativa, sino que son 2 perspectivas y yo quería ver opiniones al respecto de ello. Simeone comentaba que en su día que los entrenadores más o menos son todos iguales, que las diferencias son muy pequeñas, que al final la diferencia son los jugadores. Y en cambio Luis Enrique es un entrenador capaz de marcarse un órdago, un vida o muerte, cuando le están quitando al que era considerado el mejor jugador del mundo, decir, vamos a ser mejor equipo, porque yo ahora voy a controlar todos los aspectos del juego. Ahora no se me escapa nada. A ver, son 2 visiones que ahí podemos hablar porque es un debate muy complejo. No es tan sencillo como decir, me gusta esto o me gusta lo otro. Al final son 2 frases, son 2 sentencias, 2 titulares, ¿vale? Pero sí que en Luis Enrique vemos ese atrevimiento, como decía Juan Carlos, esas ganas de controlar todos los aspectos del juego y esa capacidad para que si Dembélé, que es un jugador porque él quería tener en su plantilla, que él quería convertir en estrella de su plantilla, no hace lo que él quiere, es capaz de sacarlo del equipo. Aquí hemos visto cómo jugadores como Griezmann, 19 partidos, se dice rápido, sin marcar un gol. Pero sin marcar un gol, sin robar un balón, sin hacer un regate, sin guiñarle un ojo a una chica del público. Nada. Y sigue ahí, por no hablar de los 4 años que se ha pasado de Paul para medio jugar 6 meses. Y Simeone nunca ha tenido esa contundencia con ellos. A ver, yo para empezar, comentabais aquí, no quiero tampoco divagar mucho, quiero centrar un poco el tiro, porque habéis dado bastantes de las claves que yo considero y que hemos comentado aquí otras veces sobre el tema del juego del Atlético de Madrid. Que está bien que el Atleti tenga un plan que sea cerrarse atrás, que no pase nada y buscar una virgen, que como digo cada vez es más difícil. Y eso te ha hecho ganar en París y ganar en Barcelona. Pero no te ha compensado el hacer en ridículo con el Leganés, con el Getafe, con Las Palmas, etcétera, etcétera. Entonces, a lo mejor tienes que buscar un plan con el que pierdas en París y en Barcelona, pero ganes a todos los rivales estos pequeños, porque eso te va a llevar a estar más arriba. Dicho esto, como comentaba en mi anterior intervención, evidentemente, si Luis Enrique viene al actual Atlético de Madrid, a ver, no va a ganar la Champions, puede ganarla, quiero decir, un equipo que con un buen trabajo, con un poco de suerte en los cruces, que puede salir, pero evidentemente no es para que se le exija que tiene que ganar la Champions sí o sí y 5-0 en la final, es evidente. Es evidente.
ahí hay un trabajo. Luis Enrique lleva 2 temporadas, como digo, han confiado mucho en él, le han dejado diseñar la plantilla un poco a su imagen y semejanza y le han dejado hacer en base al equipo. Que es verdad que se clasificó un poco con dificultades en la liguilla de la Champions, por supuesto, pero bueno, también es verdad que el inicio de temporada, donde él estaba formando ese equipo, que luego ha ido hacia arriba, no como nosotros que hemos ido totalmente contrarios, hemos hecho el camino opuesto, de ser campeones de invierno hemos ido a pique y aparte de que ha tenido esa posibilidad de formar el equipo al principio, pues luego también vemos cómo ha ido en Francia consiguiendo la Liga, consiguiendo la Copa, que muchas veces decimos que la Liga francesa, bueno, la Liga francesa, pero nosotros hemos pedido con Leganés y Las Palmas, que no sé cómo está, dos equipos que han descendido, que no sé cómo estarían en la Liga francesa. Quiero decir que todo es muy relativo en ese aspecto, ¿no? No se puede trasladar una realidad a otra. Pero sí que es verdad que en Luis Enrique, un segundito, Peter, en Luis Enrique veo una cosa que es convicción en esos principios, valentía, veo ánimo, veo esa fuerza, esa energía que transmite al equipo, que transmite en las ruedas de prensa, que transmite, lo veo convencido. Y esa convicción, con un equipo te podrá llevar a ganar la Champions, con el Paris Saint-Germain, y con otro te podrá llevar a otras cosas. Pero esa convicción, esa capacidad de convencer a los jugadores, esa capacidad de arrastrar, que antes tenía Simeone y ya no la tiene, esa capacidad es clave. Es clave, porque los jugadores, si el entrenador no está convencido, no va a convencer a los jugadores. Y si los jugadores no están convencidos, pues muy difícilmente van a llegar a buen puerto. Y en Luis Enrique veo esa energía y esa convicción, que es la que a mí me gustaría para el proyecto del Atlético de Madrid, independientemente de un juego u otro. Esa convicción y esa energía lo que te llevas a no hacer el ridículo en partidos contra rivales inferiores. Yo entiendo que el Paris Saint-Germain, con su capacidad y con su propuesta, puede salir a hacer su juego y su partido sin pensar en el rival prácticamente, salvo matices o pequeños detalles, contra cualquier rival. El Atleti seguramente no lo puede hacer contra el Bayern, contra el propio PSG, contra el City, contra el Madrid, contra el Barcelona, pero sí lo tiene que hacer contra el 95%, 99% de equipos. Y no pasa. Y esa es la clave que yo veo, la gran diferencia. La convicción, la energía, el tener un estilo, el tener algo definido, una idea. Yo mantengo que aquí hemos tenido mucho debate donde mínimo 12 jugadores os habéis cargado la plantilla. Tenemos 23. O sea, no teníamos ni para cubrir el 11. O sea, aquí se ha hablado de echar a 11, 12 jugadores de la plantilla que no tienen nivel para estar en Atlético de Madrid. Pero somos 23. Peter, a lo mejor no tienen nivel para lo que nosotros queremos, que es mirar hacia arriba, pero sí tienen nivel para ganarle a Leganés, a Las Palmas, a Getafe, y sobre todo para no hacer el ridículo y someterte en esos campos. Claro, pero entonces, yo mi pregunta es, si todo el problema es del Cholo, y el problema es el planteamiento que hace el Cholo, ¿por qué el Leganés hace un planteamiento y pierde, y luego hace un planteamiento contra la Real Sociedad y golea, y los mismos 11, ¿eh? Llega contra el Betis, sale Sherlock y falla 5 ocasiones clarísimas, que podría haber marcado otro póker. No lo entiendo, porque si yo tengo un planteamiento... Es que el planteamiento está mal. Si toda la culpa es del Cholo, es que evidentemente toda la responsabilidad es del Cholo. No todo es culpa del Cholo. Y luego una gran responsabilidad que es del cuerpo técnico y otra que es de los jugadores. Pero siempre, igual que la máxima responsabilidad de los éxitos, se le da al entrenador. Pero antes lo hemos comentado. Cuando no hay una idea, cuando los jugadores no están convencidos, cuando se somete al rival, un equipo grande a un equipo pequeño, repetidamente, etcétera, la máxima responsabilidad es de Simeone. Que la plantilla está desequilibrada, sí. Que hay jugadores que no están dando lo que tienen que dar, sí. Pero la máxima responsabilidad es del cuerpo técnico. Es que es lo que necesita el Atleti si se va Ángel Correa. Hombre, a ver, Correa, independientemente del perfil de jugador que es, además el rendimiento que nos ha dado como jugador número 12. Va a ser muy difícil que no encuentres un delantero, independientemente de, ya te digo, de las virtudes o defectos que tiene Correa, que dé tanto saliendo desde el banquillo como ha dado Correa. Al final, yo sin entrar en quién va a ser titular y quién va a ser suplente, porque yo qué sé, de pronto Griezmann se toma una bichuela mágica esta de Dragon Ball y resucita y se vuelve indiscutible. Quiero decir, es que no puedes saber. Sí que intentaría buscar, si no vas a por un primer espada, como hemos dicho, el tema de Jokeres o tal,
buscar un perfil que no tengas. Es decir, no buscaría un delantero grande de área de tipo Sorlo, no buscaría un jugador segundo punta que pueda hacer de 9, habilidoso y técnico como Julián, no buscaría un enganche como Griezmann, buscaría un perfil distinto. Darwin es un perfil distinto porque es un 9, pero es un 9 más de movilidad, más de desmarque, más de presión y tal. Buscaría otro tipo de perfil para tener distintos perfiles en el equipo. Buscaría completar 4 perfiles sin entrar a estos 2 en los titulares y estos 2 en los suplentes. A ver, hay que pensar que Correa sí, es cierto que es un jugador amortizado, que es un jugador sobre el que no hay ninguna sospecha, que es un jugador al que se le podría facilitar la salida y tal, pero bueno, también es cierto que el Atlético de Madrid no está para regalar nada. Y quizá allí hubo un malentendido en el que te vamos a facilitar la salida, tú no te preocupes, y el otro se animó y se despidió y tal. Pero claro, si tú dices, este jugador se va a ir, pues el equipo que esté interesado dirá, bueno, pues te doy un par de euros y a ver lo que llevo en el bolsillo y me lo llevo. Y es normal, y el Atlético de Madrid, pues lo que ha tomado la decisión de decir, ojo, ya hizo el comunicado, no hay ningún acuerdo con ningún club y cuando se llega a algún acuerdo con ningún club, si es que se llega, pues ya se notificará. Es una forma también que tiene el Atlético de Madrid de hacer fuerza para sacar lo máximo posible por el jugador. Yo entiendo que al final son 2 líneas que tienen que confluir, que más tarde o más temprano va a haber un punto de encuentro en el que Correa encuentre una salida satisfactoria para él y el Atlético de Madrid saque un dinero que considere razonable y todo se solucionará fácil. Pero bueno, yo entiendo que tampoco puedes coger tú y en mayo decir, no, es que este jugador lo regalo. Oiga, ¿quién lo quiere? Es evidente. Vamos a negociar siempre en un plano de, coño, no de top europeo, ¿no? Sino que, bueno, oye, pues tú me das esto, yo te doy esto, y bueno, a ver si nos podemos apañar y mañana no sé qué, ¿no? Y es que eso es difícil. Y lo puedo entender cuando negocias un tío de 150 millones. Koseki, perdona. No, en defensa de Gilmarín, en este caso, quiero decir que es una cosa que le viene de pequeño. A Gilmarín, cuando lo cogía a su padre, le decía, tú, Callum, ¿no? Le decía, tráeme 1 kilo de empanadillas y tal, ¿no? Y entonces, ¿qué hacía Gilmarín? Se iba, en vez de 1 kilo, le traía 900 gramos y lo que sobraba se lo metía en el bolsillo. Pues esto es lo mismo. Claro. Sí, es herencia de familia. Ya doy yo fe que es herencia de familia. Vamos, al 99% creo que Baena va a estar en el Mundial de Clubes. Yo no veo peligrar esta operación, vamos, pero ¿qué opináis? Lo de Riquelme, es cierto que Riquelme es un jugador que evidentemente va a salir, con el que no se cuenta. Riquelme tiene 25 años y Riquelme el siguiente paso que dé va a ser la diferencia entre estabilizarse en la élite o convertirse en un juguete roto. Entonces el jugador se quiere pensar muy bien el siguiente paso que da. No quiere precipitarse porque le presionen por entrar en una operación o porque de pronto le seduzca una oferta sin ver bien cuál es todo el mercado que tiene. En España tiene mercado, lo comentamos el otro día, Girona, Mallorca, Betis, incluso Villarreal, como hemos comentado, que podrían estar interesados, pero y fuera también tiene mercado en Italia, incluso en Inglaterra, pero el jugador quiere tener muy claro el siguiente paso que da. Entonces, claro, eso te dificulta mucho meterlo en una operación de este tipo porque esta operación la quieres cerrar ya. Y entonces, lógicamente, le tienes que meter mucha presión al jugador y el jugador no tiene por qué decidirse en los parámetros en los que el Atleti le interesa. Y el tema de Baena, pues bueno, pues lo que has comentado, el acuerdo con el jugador es total. Yo tengo entendido que son eso, unos 40, 45 fijos que llegarían a unos 50 con variables y que es una cosa de pues, cuestión de días. Al final es una cuestión de pequeños matices, de un pequeño tira y afloja y saldrá seguramente, pues como tú comentas, esta semana. No es una operación que tenga visos de enquistarse ni visos de caerse. Es una cuestión pues, de pequeños matices, de matizar un poco una cifra arriba o abajo y se va a cerrar más o menos en esos términos que comentamos. Así. A ver, yo para empezar, lo primero que me llama la atención, pero que me da mucha tranquilidad, ver que tenemos una dirección deportiva que tiene las cosas claras. Es que Cuti Romero y Pierre Hincapié se parecen lo mismo que un trozo de apio o un Kinder Sorpresa. Es decir, uno es mucho más sano, el otro está mucho más rico. Quiero decir, pero no tienen nada que ver. Los dos sirven para comer, pero son 2 jugadores que no tienen nada que ver. O sea, Cuti Romero es un central
encimador, un central de anticipación, un central pegajoso, un central duro, un central... Y Pierre Hincapié es un jugador que tiene mucho mejor pie, que tiene capacidad de jugar por la banda, que tiene más salida de balón, que tiene más técnica, que son dos jugadores completamente distintos. A mí que me digas, oye, el Cuti Romero o Hincapié. Pues esto es como si me dice, yo que sé, oye, Amaya Salamanca o Miguel Ángel Silvestre. Yo, pues yo, hombre heterosexual, pues está claro, ¿no? Quiero decir, pero lo que me extraña es que no esté claro cuál es el criterio. Es decir, ¿qué buscas? ¿Ese central aguerrido, pegajoso para defender en bloque bajo, que va bien de cabeza, que está encima del delantero, que se anticipa, ¿qué tal? ¿O estás buscando un central zurdo con esa capacidad de ir por la izquierda, que te pueda jugar de lateral, que te dé salida de balón? Yo, al respecto de lo que he comentado antes, de un jugador u otro, he dicho, bueno, uno es uno, otro es otro, son completamente distintos y cada uno, según sus gustos y sus preferencias, pues elegirá uno u otro, ¿no? A partir de las 4 de la mañana a lo mejor hay gente que le da lo mismo, pero como por ahora fichamos durante el día, pues vamos a intentar ser coherentes. Yo entre uno u otro, siendo Cuti Romero seguramente un central más hecho, siendo seguramente un central más reputado, campeón del mundo, que el otro día que ganó la Europa League, siendo el mejor jugador de la final y tal. Yo, tal y como está el Atlético de Madrid, como mi criterio no es que el Atlético de Madrid los problemas sean defensivos, sino que los problemas son de fútbol, a mí dame entre dos jugadores para una posición, dame el que mejor sepa jugar al fútbol, el que mejor pie tenga con el balón. Y evidentemente el que mejor golpea la pierna del rival es el Cuti, pero el que mejor golpea el balón es Pierre Hincapié. Y yo, si tengo que elegir, elijo Hincapié. Me gusta. Último tema de la tertulia. Oye, hoy Picu Díaz en AS ha comentado una... A mí me ha sorprendido, debo decir que me ha sorprendido esta noticia. Dice, Chiesa, oportunidad de oro, ¿no? El italiano de 27 años saldrá del Liverpool, donde no ha tenido minutos. El Atlético conoce la situación del jugador que quiere protagonismo para estar en el Mundial. El Nápoles también le quiere. El Liverpool preferiría una venta, pero podría cederlo. A mí este jugador es un jugador que me gusta. ¿Le veis encaje en el Atlético de Madrid? ¿Os gusta? Esto es lo que yo llamo un picutazo. ¿Por qué? ¿Por qué, José? Los picutazos son las noticias estas que filtra Picu Díaz Amigo de este canal, no te metas con él, que es amigo. No, pero picutazo, joder. Ojalá y todo el mundo pudiera tener una cortinilla con su nombre, con su apodo en los programas de fútbol. A ver, hombre, sí, cuando Picu lo dice, siempre algo hay. Pero ¿cuál es ese algo? Ese algo puede ser un interés real o ese algo puede ser una maniobra de despiste. Es decir, Picu tiene la mejor información posible, pero no sabemos esa información si viene dirigida a que hay interés en este jugador o que hay interés en que parezca que hay interés en este jugador. Y no sé si me explico. Sí. Totalmente. Pues a mí es un jugador, yo de verdad, que el Liverpool gane la Premier a 50 puntos del segundo y cuando termina la fiesta pongan las bolsas de basura en la puerta y vayamos a ver lo que tiran para ver si vale algo. Juan Carlos, imagínate que llega Sorlo, delantero centro, y ponemos a Chiesa en la banda y le dice, Sorlo, ¿quién te la ha puesto? Dice, me la pone Chiesa. Chiesa, ¿no? Claro, ¿de quién es la asistencia? Dice, me la pone Chiesa. No quedaría. Me la pone Chiesa. Por poner en perspectiva, cuando se dan cifras, la gente se vuelve loca. Chiesa cobra incluso un poquito más de lo que cobra Julián en el Atlético de Madrid. Cobra más. Ya os cuento. Ya. No tenía el dato, pero ya lo intuía, que no debe ser jugador barato. Evidentemente, un tipo como Federico, que le llamarían Federico, le llamarían Fede, para no incurrir en tecnicismos. Ya con el picutazo y lo de me la pone Chiesa, yo ya creo que ya estamos llegando al final del directo.